de la medicina moderna, hay un dispositivo que es literalmente una línea directa a la vida. Estamos hablando de la vía central, o CVC. Es un catéter delgado y flexible que llega a las venas más grandes del cuerpo y le permite a los médicos administrar tratamientos vitales justo donde se necesitan. Y su uso es masivo de verdad. Solamente en Estados Unidos se colocan más de 5 millones de estos catéteres cada año. Son herramientas indispensables en cuidados intensivos, en quimioterapia y para pacientes que necesitan tratamientos a largo plazo. Bueno, aquí es donde la historia se complica un poco. Este dispositivo, que está diseñado para curar, puede desencadenar una reacción bastante peligrosa dentro de las venas, llevando a que se formen coágulos de sangre. Ok, vamos a meternos de lleno en ese riesgo. Se le conoce como trombosis relacionada con el catéter, o TRC. Es, digamos, el peligro silencioso que se esconde detrás de millones de procedimientos que salvan vidas. A ver, para ponerlo en palabras sencillas, el cuerpo ve al catéter como un objeto extraño, ¿no? Y su mecanismo de defensa, a veces, es construir un coágulo a su alrededor. Es una respuesta con buena intención, pero con consecuencias que pueden ser bastante graves. Y la escala de este problema es, de verdad, sorprendente, sobre todo cuando comparamos adultos y niños. Fíjense, en adultos, la TRC causa cerca del 10% de los coágulos en venas profundas, pero en niños, esa cifra se dispara a un alarmante 50-80%. Esto convierte al CVC en el principal factor de riesgo para ellos, el número 1. Entonces, ¿cómo es que un instrumento tan útil se convierte en un imán para los coágulos? Bueno, la respuesta está en un principio médico fundamental que tiene, imagínense, más de 150 años. Se llama la tríada de Virchow y básicamente describe la tormenta perfecta para que se forme un coágulo. Lo increíble de un catéter venoso central es que, tiene la capacidad de activar los 3 componentes de esta tríada al mismo tiempo. A ver, vamos a desglosarlo. Primero, el simple contacto del catéter, pues roza e irrita la pared interna de la vena, que es súper delicada. Eso es el daño endotelial. Segundo, como ocupa espacio, el catéter hace que la sangre fluya más lento y con turbulencia. A eso se le llama estasis venosa. Y tercero, los pacientes que necesitan estas vías, pues a menudo ya tienen enfermedades que hacen que su sangre sea más propensa a coagular, o sea, un estado de hipercoagulabilidad. Y este proceso no pasa de la noche a la mañana, evoluciona por etapas. Todo empieza con una capa delgadita de fibrina que se forma alrededor del catéter. De ahí puede pasar a ser un coágulo dentro del tubo, luego uno pegado a la pared de la vena, y finalmente puede llegar a ser una trombosis completa que bloquea todo el vaso sanguíneo. Claro, no todos los pacientes con una vía central desarrollan un coágulo. Y eso nos lleva a la pregunta clave: ¿quiénes son los más vulnerables? Pues resulta que hay un montón de factores de riesgo que interactúan de una forma bastante compleja. Para que sea más fácil de entender, podemos agruparlos en 3 grandes categorías. Por un lado, están los factores que tienen que ver con el paciente mismo, como su edad o sus enfermedades. Luego, los que se relacionan con la inserción, o sea, dónde y cómo se coloca. Y finalmente, los factores que dependen del catéter en sí, como de qué tamaño es o de qué material está hecho. Vamos a ver algunos de los factores que más aumentan el riesgo, porque son muy interesantes. Por ejemplo, una inserción en el lado izquierdo del cuerpo es más riesgosa. ¿Por qué? Porque la sangre tiene un camino más largo y, digamos, más complicado para volver al corazón. Otra cosa, si el catéter es demasiado grande y ocupa más del 45% de la vena, pues el flujo se obstruye peligrosamente. Los pacientes con cáncer además tienen una sangre que tiende a coagular más. Y por último, las vías PICC, que son esos catéteres largos que se meten por el brazo, a menudo tienen un riesgo más alto que otras vías centrales. Y es súper interesante ver cómo estos perfiles de riesgo son diferentes entre adultos y niños. En los adultos, el riesgo va subiendo con la edad. En los niños, en cambio, los picos de riesgo son en la infancia y la adolescencia. Y aunque el cáncer es un factor clave en ambos, en los niños también pesan mucho las enfermedades del corazón y las infecciones graves. Ok, pero entonces, ¿cómo se detecta esto? Bueno, aquí es donde nos topamos con el mayor desafío de la TRC. La mayoría de las veces, no da ni una sola señal de advertencia. Es que es así de claro. La gran mayoría de estos coágulos se forman en completo silencio, sin causar ningún síntoma que pueda alertar al paciente o al equipo médico. Para que nos demos una idea, se estima que hasta el 95% de los casos no presentan síntomas. Eso quiere decir que solo un pequeñísimo 5% de los pacientes va a mostrar alguna señal de que algo anda mal. Es de verdad una amenaza oculta. Y para ese pequeño 5% que sí tiene síntomas, las señales pueden ser, por ejemplo, hinchazón y dolor en el brazo o el cuello. A veces se ven venas en el pecho que antes no se notaban, como si fueran rutas alternas para la sangre.
Y muchas veces, la primera pista es súper práctica. El catéter simplemente deja de funcionar porque el coágulo no deja que se extraiga sangre. Pero bueno, la buena noticia es que, una vez que se sospecha que hay un problema, la comunidad médica tiene un plan de acción muy claro tanto para diagnosticarlo como para tratarlo. La principal herramienta para el diagnóstico es la ecografía dúplex. Es un método que no es invasivo, es fácil de conseguir y muy bueno para ver las venas y confirmar si hay un coágulo. Y una vez que se confirma, empieza un proceso de decisión muy claro. Esta es básicamente la hoja de ruta que siguen los médicos. Todo gira en torno a una pregunta clave. ¿El catéter funciona y todavía se necesita? A ver, si no funciona y no se puede arreglar, pues la decisión es fácil, se retira. Si funciona, la siguiente pregunta es, ¿sigue siendo necesario? Si la respuesta es sí, el catéter se queda y se trata el coágulo. Si ya no hace falta, pues también, se retira. Entonces, para resumir ese proceso, el tratamiento tiene 3 pasos fundamentales. Primero, se empieza con la anticoagulación para tratar el coágulo que ya está y evitar que crezca. Segundo, se toma la decisión sobre el catéter, justo como acabamos de ver. Y tercero, la anticoagulación se mantiene por lo menos 3 meses, o durante todo el tiempo que el catéter siga ahí puesto. Y todo esto nos lleva, claro, a la pregunta final. ¿Podemos evitar que estos coágulos se formen para empezar? Y aquí es donde la ciencia está enfocando todos sus esfuerzos. La cosa es que la prevención es un equilibrio muy delicado. No se puede simplemente darles anticoagulantes a todos porque el riesgo de sangrado podría ser peor que el propio coágulo. Pero hay esperanza en el horizonte. La investigación se está centrando en nuevos fármacos, digamos, más inteligentes, diseñados para bloquear justo la vía de coagulación que activan los dispositivos médicos, pero sin afectar la coagulación normal del cuerpo. Lo que nos deja con esta reflexión final. El verdadero desafío es la interacción entre un dispositivo artificial y un sistema biológico súper complejo. Quizás la solución definitiva no esté solo en los medicamentos, sino en la ingeniería, en poder construir un catéter tan compatible con el cuerpo que éste simplemente lo acepte, sin necesidad de luchar contra él.